Bien, aprovechamos para darle la bienvenida a la congresista Rosángela Barbarán, que se une aquí a la entrevista. ¿Y qué opinión le merece a usted que aparezcan y sigan apareciendo personajes como estos? Bueno, buenos días, gracias por la Día. invitación. Sin duda, esta es una estrategia muy bien montada. Hace un rato escuchaba que el congresista decía que hace unos meses no íbamos a pensar en un adelanto de elecciones y que hoy vemos un escenario similar. Pero no es coincidencia que este clamor legítimo de la población por el hartazgo, de que no se han cubierto las principales demandas, que no lo hace el Congreso, ojo, tiene que estar claro, que lo hacen los gobernadores regionales, los alcaldes y el propio Ejecutivo, hoy se haya incendiado hechos de violencia que no están ligados solamente al dolor que pueda sentir la población, eso de ninguna manera. Existen personajes como estas señoras que asusan constantemente a la población con engaños y que justamente aprovechando ese dolor hacen que responda. Y hemos escuchado a la misma Sigrid Bazán diciendo que una marcha pacífica no trae cambios. ¿A qué se refiere ella? Que hemos tenido que esperar que tengamos peruanos fallecidos para que recién reaccionen y quieran un adelanto de elecciones a diciembre de 2023 como Fuerza Popular apoyó en diciembre. Eso es lo lamentable, que están jugando al aprovechamiento, quién sale mejor en la foto, cuando deberíamos pensar cómo vamos a salir de esa crisis política, social y ahora económica. Ahora, ¿lo dice por la izquierda o porque, a ver, una mano en el pecho también respecto de que esta reconsideración entra ayer en medio de idas y vueltas en un proyecto que estuvo encarpetado hace muchísimo tiempo y que al parecer su congresista Ramírez defendía hasta una noche antes de esta reconsideración? No lo digo solo por criticar la falta de responsabilidad de todas las bancadas, sino intentar encontrar un punto medio entre izquierda, derecha, si es que hubiera algún centro. ¿Cuál es la salida, congresista Barbarán? Nosotros, desde Fuerza Popular, en un inicio lo que dijimos es prontitud, pero legalidad para cumplir los plazos. Entonces, la iniciativa era abril 2023, era imposible, o sea, es imposible que podamos ir. Y dijimos, ok, vamos a ir por diciembre de 2023 para intentar cubrir todos los plazos establecidos. Y gran parte, y en eso estaba la izquierda principalmente, ¿no?, que decía no vamos a ir a diciembre de 2023, no vamos a ir a diciembre de 2023, porque nos condicionaban con la Asamblea Constituyente, que es otro tema aparte que deberíamos debatir en otro momento. Entonces, en consenso se quedó abril 2024 como fecha de cumplimiento y además que todos estaban estableciendo que era una fecha correcta. Pero lo que vemos hoy en día es que no quieren las reformas. Se dijo abril 2024 para que haya reformas. ¿Y qué reforma se podía aprobar? Ninguna. Todas las sesiones de la Comisión de Constitución las boicotean. ¿Por qué? Porque te condicionan a que el tema principal tenga que ser la Asamblea Constituyente. Como si una Asamblea Constituyente salvaría al país de la situación en la que estamos viviendo. Como si una Asamblea Constituyente te va a establecer que los corruptos te dejen de robar. Como si la Asamblea Constituyente te va a decir al gobierno regional, oye, invierte, no me devuelvas el dinero. Eso es mentira, no le podemos engañar a la población. Bien, tenemos que irnos a la pausa, por favor. Y justamente esta mujer que hemos visto, ¿no?, la que se hace llamar la Mariscala, está en este momento en Puerto Maldonado. Sus últimos videos, sus últimas publicaciones en las redes sociales dan cuenta de ello. Y es triste porque lo que está pasando en Puerto Maldonado es que está completamente sitiado, no entra nada, no sale nada tampoco y la gente prácticamente se está muriendo de hambre. Y son personas, en este caso, congresista Flores, que se vanaglorian de haber estado muy cerca del señor Pedro Castillo. ¿No sienten ustedes que hay allí una responsabilidad de parte de su agrupación de permitir que personas de esta naturaleza se les acerquen y aprovechen estas plataformas? No, absolutamente no, porque esto es un caso individual, como digo, que se debe investigar, ¿no? Pero lo que sorprende aquí es la ceguera de parte de la Presidenta de la República de pretender provocar más al pueblo. Esto es un problema político y tiene que tener una salida política, ¿no? Y está precisamente en que ella pueda renunciar o que de una vez nosotros hagamos el adelanto de las elecciones. Y hay que hacer precisiones aquí a la colega cuando dice que nosotros estamos condicionando. No es una condición más, no es un tema aparte de la Asamblea Constituyente, es parte del problema. Y cuando dice que nosotros hemos boicoteado en la Comisión de Constitución es totalmente falso. Por el contrario, nosotros efectivamente hemos votado en contra, pero de la reelección de congresistas, que eso es lo que busca el fujimorismo, hemos votado en contra de la bicameralidad. No es momento de discutir estos temas, estas reformas
electorales que el único que le va a beneficiar es al fujimorismo y a la derecha. El pueblo quiere adelanto de elecciones, quiere cierre del Congreso, quiere que se haga la consulta para la Asamblea Constituyente. Por lo tanto, tenemos que nosotros recoger la legítima demanda del pueblo y trabajar en función a ello, ¿no? Entonces, eso es lo que ha estado ocurriendo y se ve el doble rasero, la hipocresía de parte del fujimorismo, porque ahora recién ponen, ¿no?, la reconsideración, cuando se pudo haber hecho esto tranquilamente. Nosotros hemos planteado el adelanto a las elecciones para el año 2023. Siempre con la Asamblea Constituyente como condición congresista. Más que condición, es parte del problema, es parte de la solución. Y como les vuelvo a repetir, no estamos hablando de convocar a una asamblea constituyente, estamos hablando de consultar al pueblo. Ese es un derecho constitucional que tiene el pueblo peruano de participar en la política a través de las urnas. Yo creo que no hay acto más democrático que ello, que preguntarle al pueblo, y el pueblo peruano será quien decide si hay asamblea constituyente o no hay asamblea constituyente. ¿Por qué le vamos a tener miedo al soberano, al pueblo que es ¿Qué tanto sabe el pueblo del impacto de una asamblea constituyente? ¿Lo han medido por lo menos ustedes en su semana de representación? Precisamente nosotros lo único que hacemos como representantes del pueblo es trasladar la petición y la voz del pueblo. Lo dice la última encuesta, 69% de peruanos quiere una consulta para la Asamblea Constituyente. Ahí están los números. ¿Y cuántos han leído la Constitución de ese 69%? No podemos subestimar la capacidad del pueblo, por supuesto que lo han leído, yo en lo por personal supuesto que saben. Con la participación que tienen, y con todo respeto, Alex, mis colegas de izquierda, yo sí puedo subestimar en ello lo que él está indicando, porque no puede ser posible que le digan a la gente que la Asamblea Constituyente le va a resolver los problemas de fondo, como la falta de derecho de educación de calidad, la falta de derecho de salud, cuando eso está establecido en la Constitución. Nuevamente, la mala gestión de funcionarios y autoridades corruptas, o simplemente autoridades que no han sabido hacer las cosas como corresponde, lleva a que la población piense de que la Asamblea Constituyente va a ser una salida a tener una nueva Constitución que te dé derechos. ¿Qué derechos? Si los tenemos todos en la Constitución. Que la Asamblea Constituyente te va a poner una Constitución en donde dice, ¿no?, que la corrupción no va a existir. Eso lo tiene que ver el Código Penal. Entonces, si tú le informas a la población eso, ellos no van a querer Asamblea Constituyente. Entonces, van a querer reformas. Señor Flores, usted y su bancada van a votar en contra de la reconsideración de Fuerza Popular. Parece que, con todo respeto también, la colega no ha leído la Constitución. La actual Constitución del 93 efectivamente habla de la salud, el derecho a la educación, pero desde un punto de vista privado, no como un derecho fundamental que debe tener las personas y que el Estado debería garantizarle. Bueno, nosotros siempre hemos estado a favor de los adelantos de las elecciones generales para el 2023 y por supuesto que vamos a votar. Y el día de hoy, si realmente hay un gesto de que quieren ese adelanto de las elecciones, no se harán ningún problema en agregar esa pregunta para una asamblea constituyente. Entonces, dame, ¿no?, que te doy, siempre porque jugando. si no, no llegamos yo a ningún quisiera hacer una acuerdo. pregunta para parte una salida. Creo que nos han hablado de consenso, ¿no? Existe, y lo han indicado desde la izquierda, ¿no?, el tema de la bicameralidad, la reelección, que creo que para mí, o sea, a título personal, yo sí considero que la reelección va a evitar que tengamos algún tipo de situaciones de falta de experiencia. Pero en fin, puede ser que se pueda debatir en otro momento, pero con ese desprendimiento que ha tenido un grupo, ustedes también se pueden desprender de la Asamblea Constituyente para enfocarnos exclusivamente en el adelanto de elecciones, sí o no, porque sería importante saberlo antes de volver a hacer un papelón en el Congreso. Aquí los colegas no se han desprendido de nada. Es decir, la bicameralidad, la elección de congresistas no tenía lugar. No, eso no es lo que quiere el pueblo. Pero lo que la congresista está diciendo es que están dispuestos a que esas reformas ya no se discutan más. Así es. Y no tiene por qué discutirse. Aquí se tiene que discutir cierre de Congreso, adelanto de elecciones, pregunta para la Asamblea Constituyente. El cierre, entonces ustedes no se van a desprender de eso. No se trata de nosotros, se trata del pueblo. Y aquí ya lo dijo la colega, que ellos subestiman al pueblo. No, esas miles de personas que se movilizan a nivel nacional están pidiendo como parte de la solución, ¿no?, una Asamblea Constituyente para discutir más adelante, no ahorita. Yo solo ¿no?, quiero corregir una nueva constitución lo que ha precisado. Yo no subestimo al pueblo. Yo creo que el pueblo, si se pone a leer la Constitución, va a entender que hay gente como algunos congresistas de izquierda que los están manipulando. Solo quiero señalar eso porque los problemas sociales en nuestro país no se van a resolver con un nuevo texto. Podemos reformarlos y yo invito al congresista Alex Paredes y a todos mis colegas de izquierda, al congresista Alex Flores y a todos mis colegas de izquierda
presenten qué propuestas les gustaría cambiar de manera integral en la Constitución para que se pueda, una vez que salgamos de este tema de la dentro de las elecciones, debatirlo y que sea justamente con participación de organización civil, de catedráticos y el propio Congreso, ver los problemas de fondo. Pero ese es otro tema y un debate mucho más amplio. No podemos jugar a que adelanto elecciones con Asamblea Constituyente. Teniendo las carreteras bloqueadas en este momento, con las personas que se están muriendo de hambre, con la gente que no puede llegar a un centro de salud. A ver, vamos Exacto. cerrando un poco las ideas. Usted, congresista, ha dicho que la reconsideración va a desprenderse de la bicameralidad, que en este momento demandaría mucho más tiempo, si es que queremos avanzar las cosas en lo que queda de esta primera legislatura y ratificar en la segunda. Quien no desiste de la Asamblea Constituyente es usted. Y la pregunta es, si no van a dejar de lado el tema de la Asamblea Constituyente, ¿cuál es el objetivo entonces? Que las personas sigan, que los manifestantes sigan en la calle, que este mapa del conflicto social siga creciendo. No, de ninguna manera. Usted se ha dado la respuesta. Es decir, que agreguen esa pregunta, porque miren, Claudia, Pamela, si nosotros vamos a aprobar solamente el adelanto de las elecciones, sin la consulta para la Asamblea Constituyente, los problemas van a persistir. No por nosotros, porque la población pide eso, ¿no? Y no es como dice la colega, por supuesto que la población ha leído hace rato la Constitución del 93, vive, padece los efectos que ha traído estas políticas establecidas en la Constitución del 93 y por eso están pidiendo que se pueda retomar, se pueda discutir, debatir más adelante, ¿no? Por lo tanto, nosotros no estamos condicionando nada, sino estamos trasladando parte de la petición de la población y que es parte de la solución también, que el día de hoy debe darse, que no debería haber absolutamente ningún problema, Okay, ¿no? Si no logran los votos para esa pregunta, si no logran finalmente que la gente diga, vamos por una constituyente, No votan la si le dicen que no. Bueno, la población seguirá movilizada, seguirá reclamando. ¿Y ustedes rechazarían la Nosotros reconsideración? somos representantes del pueblo. Yo soy representante de Ayacucho. Yo traigo la voz de Ayacucho, como bien ha dicho usted, en la semana de representación, en los más recónditos pueblos de mi región. Eso es lo que me han pedido. Finalmente yo simplemente soy una voz que traslada la petición, la demanda de ellos, y eso es lo que estamos planteando. Y creo que es absolutamente legítima, totalmente democrática, que el pueblo pida de que se pueda empezar a debatir, discutir la probabilidad de una nueva constitución política, porque la Constitución del 93 no está escrito sobre piedra, Pero ¿qué no es artículos? absoluta. Pero se puede modificar. O Yo sea, lo no que- sé si lo que han leído siento Y como para congresista terminar, es para que responderlo a la ¿qué colega, artículo es el que te nosotros hemos gustaría presentado cambiar? suficientes reformas constitucionales precisamente para cambiar esta constitución, ¿Sobre qué la cual tema, no más o quieren, menos? no lo han agendado, el capítulo económico, el artículo 60 de esta constitución, el artículo 62 de los contratos ley, que han sido lesivos a los intereses de la patria. Son artículos que han hecho que en nuestro país crezcan las grandes empresas transnacionales, pero no el desarrollo Congresista, social, no el pueblo. ¿ha fallado el modelo o ha fallado el Estado? Se lo pregunto en este último tiempo, por ejemplo, más de 80 ministros, poteo en los diferentes ministerios, gente sin las credenciales para finalmente sacar adelante carteras importantes. ¿Falla el modelo o falla el Estado porque no tiene personas adecuadas en ejecutar ese modelo y que la plata se la lleve la corrupción En 30 este país? años que tiene vigencia esta constitución, queda clarísimo que falla el modelo económico neoliberal que implanta esta constitución. Por supuesto, ha habido errores también en los gobiernos, que es parte de esta constitución política. Entonces tenemos una falla estructural. Por eso cuando ahora discutimos de solucionar coyunturalmente, efectivamente, ¿no?, el adelanto de las elecciones, pero el problema del Perú no solamente es el adelanto de las elecciones. Con unas nuevas elecciones no se va a solucionar todo, sino es estructural y ahí es la necesidad del Perú cambio de la Libre, el constitución 2023, política. ¿quién sería su candidato? Bueno, todavía no hemos debatido eso. Creo ¿Cómo que no? Si entienden el tampoco es sentido de momento de urgencia de lo debatir. que significa mejorar la democracia interna y no poner un nuevo Pedro Castillo en el poder, ya deberían por lo menos estar haciendo un mea culpa. Todavía no hemos debatido, creo que no es momento por respeto al pueblo enlutado. Tenemos más de 55 muertos en 50 días de gobierno. Congresista, De tal manera que si me nuestra permite. prioridad es que nos vayamos todos, el adelanto de las elecciones, y tiene que darse durante el 2023. ¿No le preocupa? Porque sí da esa sensación de que mientras ustedes están discutiendo que si meto o no meto la pregunta, que si en abril del 2023, que si en diciembre, que en el 2024, la gente percibe que en realidad nadie se quiere ir. Porque para ninguna de estas propuestas, lamentablemente, no se alcanzan los votos. Y mientras tanto, la gente no tiene que comprar, no tiene plata para sacar de los cajeros, los camiones se quedan atorados en las vías.
Entonces, se siguen añadiendo asuntos que van a entrampar más el tema. Y sí, yo creo que esto puede ser muy importante, pero en este instante no es quizás lo más urgente. Sí es urgente, Pamela, porque estamos hablando de preguntarle. Finalmente la población decidirá si quiere o no asamblea constituyente. Si la mayoría dice no queremos, eso es un acto democrático. Y si la mayoría dice sí queremos, entonces tendrá que empezarse el proceso de implementación de una asamblea constituyente. El pueblo tiene la respuesta, el pueblo es el único que puede decidir sobre ello. No nosotros los congresistas, no el Estado, no el gobierno, sino el pueblo. Creo que ahí está cometiendo un error porque nosotros no hemos llegado al Congreso porque nos metimos. O sea, hemos sido elegidos justamente por el pueblo al que representamos. Indistintamente, tenemos que aprender que en el Congreso de la República hay que escuchar a todas las partes. No puede ser posible que atendamos las demandas de un grupo. Y yo sí le preguntaría, si hay 20 personas que se me acercan a pedirme a mí algo, le pregunto si medianamente han leído y cuál es lo que le incomoda. Porque estamos en la obligación de dar soluciones pacíficas y además legales. No podemos improvisar o condicionar al Congreso de la República a que actúe bajo presión como de la señora de la Mariscala. Ella, ¿por qué tiene que poner en la agenda al Congreso? Y encima, con violencia. Son esos actos lo que han hecho que el adelanto de elecciones se vea de alguna manera truncado. Entonces yo invito a mis colegas de izquierda a que se dejen de poses y que tomen una decisión salomónica el día de hoy. Espero que ellos no vengan a preguntar nada más, sino que nos enfoquemos en el proyecto que tenemos. Sí, ya para cerrar, Fuerza Popular sí está preparado para unas elecciones en el 2023. ¿Quién sería su candidato? Fuerza Popular ha sido el único partido político que desde que llegó al Congreso ha sabido el significado del desprendimiento. Nosotros hemos dicho que si tenemos obviamente que deponer lo que fuese, lo vamos a hacer. ¿Y eso qué implicaría, no participar? Yo creo que en este caso se pueden dar alianzas. Fuerza Popular podría participar con algún candidato, la misma Keiko Fujimori, yo espero, si así se da y se elige dentro del Congreso, que también pueda participar. Esa es una definición, eso lo eligen los militantes. Entonces ese es un tema... A ver, se lo pregunto a usted, ¿cree que es conveniente en medio de esta polarización, en medio de una segunda vuelta que ha demostrado lo que significa el anti, la presencia de la señora Keiko Fujimori en una nueva elección? Yo creo no que aprendimos nada con en realidad eso es tu posición. Nosotros yo creo que hoy más que nunca nos estamos dando cuenta la fuerza de lo que ha generado el engaño del anti. Entonces, si vamos a actuar bajo el anti, créeme que ni yo estaría aquí sentada el día de hoy. Tenemos que hacer lo que el Perú necesita y en particular yo sí considero, y lo he dicho siempre, que tiene todas las calificaciones. Otra cosa es que no le hayan querido dar la oportunidad para sacar adelante este país. Pero ese no es el debate. El debate es el adelanto de elecciones y veremos más adelante quién participe o qué alianza se pueda realizar.